brevemente quiero presentar a los compañeros y orgulloso para mí, un placer y un honor que estén aquí en este proceso de armar el panel y el seminario. Para mí fue un compartir tan y tan grato, incluso hasta con el juez Steidel esta mañana que nos conocimos. En primer lugar, tenemos una compañera que quiero agradecer también porque de verdad hizo un trabajo increíble con los materiales de este curso, los cuales a propósito van a recibir vía correo electrónico junto con la presentación del doctor Acle. De hecho, la compañera Astrid, veo que tiene un clipboard. Le voy a pedir si puedes ir pasándolo para que cada cual lo vaya tomando. Lo que queremos es que también, si tienen algún interés en la iniciativa que AARP y el Colegio de Abogados están promoviendo, junto con otras entidades jurídicas y legales, pues nos den su nombre y que sea legible, por favor, nombre y dirección de correo electrónico para mantenerlos informados. Bien, hablaba de esta compañera que ha sido muy importante porque trabajó en la elaboración del curso y me ha demostrado y ha demostrado al grupo de AARP el conocimiento y la pasión que tiene por el tema. Es la licenciada Giselle Lombardi González, la cual es estudiante de maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y preside la Comisión sobre los Derechos de las Personas de Mayor Edad. Publicó un importante artículo en la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico titulado La política pública sobre personas de edad avanzada en Puerto Rico, legislación, programas, reglamentos y jurisprudencia. Bienvenida, licenciada Giselle Lombardi. Para nosotros era bien importante tener un miembro de la judicatura en el panel y tenemos aquí un joven y valiente compañero, el honorable Sigfrido Steidel Figueroa, quien forma parte de la Judicatura de Puerto Rico desde el año 2004, primero como juez superior y desde el 2013 como juez en el Tribunal de Apelaciones del país. En septiembre de 2016 fue designado por nuestra jueza presidenta, honorable Maite Orono Rodríguez, como director administrativo de los tribunales de Puerto Rico. Bienvenido, honorable juez Steidel, que sabemos que ha tenido una semana difícil recuperando, 2 semanas difíciles recuperando a Puerto Rico de Irma, el pase de Irma. Me dicen que incluso lo vieron manejando un truck de diésel, llevando diésel allá a Fajardo, ¿no? No era yo, pero... También nos acompaña la licenciada Belén Guerrero Calderón, abogada en la práctica privada con una amplia experiencia en derecho notarial, materia que además enseña como profesora en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Tanto en el ejercicio de su profesión como en la expresión de su vibrante y emprendedora persona, la licenciada Guerrero es digna representante de esa generación de puertorriqueñas y puertorriqueños que sigue luchando por un país de justicia e inclusión. Bienvenida, licenciada Belén Guerrero Calderón. Los que la conocen saben de qué estoy hablando. El licenciado Juan José Hernández López de Victoria, mejor conocido como Juani, nuestro amigo, es abogado en la práctica privada enfocado en litigación contractual, derecho comercial, elder law y lo que aparezca, ¿verdad, Juani? Entre otros. Es profesor en la Escuela de Derecho de la UPR, donde está a cargo de la Clínica de Derecho de Personas de Edad Avanzada y es además codirector del Centro de Ayuda a Víctimas de la Escuela de Derecho de la UPR. Bienvenido, el licenciado Juan José Hernández López de Victoria. Así que con ese equipo que se ha montado, lo que queremos es que el licenciado Marcos Acle Mautone inicie el intercambio con algunas impresiones o comentarios sobre su mirada a la Ley 121 de 1986, la Carta de Derechos de Personas de Avanzada, y luego entonces entrará la licenciada Lombardi a disertar sobre sus comentarios. Adelante, licenciado Marcos Acle. Gracias. Muchas gracias nuevamente. Voy a ser súper breve porque ya hablé mucho. Simplemente compartir algunos apuntes sobre la ley de 121-86 de Puerto Rico que me hicieron llegar antes de esta actividad, y la idea era también como volcar alguna mirada sobre la ley. Yo no voy a profundizar mucho, solo a modo general. Mi primera impresión fue muy grata y de sorpresa porque
tomando en cuenta que fue del 86 y me dicen que la modificación que hubo en 2003 no fue muy grande, se adelanta a conceptos que después se plasmaron en la Declaración de Principios del 91, pero sobre todo en el Plan de Acción de Madrid del 2002. Es decir, que en eso fue bastante pionera. Desde el inicio, cuando el Estado reconoce la responsabilidad de proveer hasta donde sus medios y recursos lo hagan factible, esa disposición como que hace más tenue la obligación. En el fondo es una obligación, no una responsabilidad hasta donde sea factible, porque eso le quita un poco de fuerza. Respecto a la autonomía e independencia, yo comparando sobre todo con la Convención Interamericana y la recomendación europea, en algunos pasajes de la ley sentía quizás una visión que no prioriza la autonomía de la voluntad, sino que se enfatiza el rol del médico y del tratamiento y no el de la autonomía de la voluntad de la persona. Por ejemplo, artículo 1, se garantiza el respeto a los derechos individuales y dice, limitando el ejercicio de los mismos solo cuando sea necesario para su salud y seguridad y como medida terapéutica certificada por un médico. Es decir, que aquí se aleja del estándar de consentimiento y hay un enfoque médico. Nada más y nada menos que diciendo que puede limitar los derechos individuales. El artículo 4, derecho de la persona de edad avanzada, reclusión de establecimiento, ahí dice que la reclusión los pacientes pueden ser restrictos por orden de un médico y esa se puede extender por orden escrita de un médico. La reclusión en un establecimiento de cuidado debe ser informada al ser admitida al establecimiento, a menos que por razones médicas esté contraindicado. Es simplemente unos comentarios generales de que en algunos pasajes todavía estaba ausente en esa época la visión de derechos. Gozar de confidencialidad en la información contenida en sus expedientes médicos, lo cual no podrá ser divulgada sin consentimiento escrito, ahí quería decir que el estándar de la convención es también previo e informado. Recibir atención médica en su fase preventiva, clínica y de rehabilitación para protección de su salud y su bienestar, y aquí omite los cuidados paliativos, que es algo que se incorpora en las legislaciones más recientes, son los tratamientos que son para calmar el sufrimiento de una enfermedad que en realidad no la curan. El capítulo de acceso a la justicia me pareció muy avanzado y adelantado a las reglas de Brasilia, y con esto y me pareció que de repente faltaría una mención al derecho de participación política e inclusión activa, pero esta representación del paradigma de la época, que el foco no estaba en el rol de la persona, sino en el cuidado de la asistencia. Con estos comentarios generales y enfatizando que a mi criterio fue una ley muy avanzada, porque no era la idea de ser crítico, le doy paso al panel en el orden que fue presentado. Buenos días. Buenos días, ¿ahora sí me escuchan? Sí. Buenos días, compañeros y compañeras, panelistas y compañeros. Mi nombre es la licenciada Giselle M. Lombardi y yo les voy a estar hablando sobre el ordenamiento local. Y tengo que comenzar diciendo que yo concuerdo en gran parte con la percepción del doctor Marcos Acle en cuanto a la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada. Durante los pasados meses he estado revisando información relacionada a los documentos relacionados a la legislación original y también las enmiendas subsiguientes a esta legislación. Y tengo que decir que este es un documento, esta es una legislación que está en proceso, que todavía muestra cómo nosotros vamos elaborando una política pública que se va desarrollando en torno a la persona de mayor edad. Interesantemente, la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada ya lleva 31 años de aprobada aquí en Puerto Rico. Y me gustaría conocer aquí del público cuántos de ustedes ha trabajado con la Carta de Derechos de las Personas de edad avanzada aquí en Puerto Rico. Alce la mano. ¿Alguien? 2 personas solamente en el público. 3 personas. Importante. Antes de este foro, 4 personas. Sí, 4 personas.
Antes de este foro, ¿cuántas veces ustedes la han escuchado mencionar en los medios de comunicación o en su quehacer diario? ¿Cuántas veces han escuchado sobre la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada? En su quehacer. Sí, han escuchado. Ok. ¿La han visto? ¿La han leído? Personalmente la menciono en conferencias que doy a grupos comunitarios, no a los abogados. Y lo que les digo es, esto está aquí, pero es como si no existiera. Esa es mi percepción. Mi intervención es que muchos de los terceros, ¿me escucho? Ahora sí. Muchas de los individuos a los que le alertamos a la existencia de la carta, a veces piensan que la hemos confundido con la Carta de los Derechos del Paciente. Muchas personas piensan que la Carta de Derechos del Paciente es la misma cosa que la Carta de la Persona de Edad Avanzada, que es un error común y que nos deja ver en qué medida desconocemos la verdadera profundidad de la Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada. Por favor, compañera. Estoy aquí por mi práctica. Tengo un gran número de personas retiradas que fueron profesionales, personas hábiles, que están desprovistas y por eso yo estoy aquí. Y a raíz de eso es que yo he ido de referencia a la carta y las mismas personas que están llamadas a ser protegidas por la carta desconocen la existencia de esos derechos y están a la merced de familiares y otras personas que se aprovechan de la situación. Pues yo les quiero compartir que la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada es una herramienta sumamente útil. Puede ser, vamos a decir así, puede ser una herramienta sumamente útil y debería ser el referente para una y cada una de las personas que trabajan con las personas de mayor edad aquí en Puerto Rico, sobre todo ante el cambio poblacional aquí en Puerto Rico. Yo tengo que decir que yo lo he estado estudiando desde los pasados años y realmente ahora en los últimos meses con más atención y sobre todo esta legislación tiene un potencial que todos y cada uno de nosotros debemos explorar en cada una de las secciones, porque antes que todo, esto es un documento que es oponible tanto a privados, a entes privados, a personas privadas y contra el Estado también. ¿Ok? Eso es distinto, no es un documento que ha sido trabajado para que sea únicamente una aspiración o una serie de principios únicamente para regirnos. Yo creo que es interesante conocer que muchas personas todavía no la conocen, a pesar de que sí, en los últimos años yo sí he notado que se han redoblado los esfuerzos por darla a conocer, e incluso Rama Judicial tiene una sección completa en la página de internet donde detallan lo que es la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada. Incluso cuando uno acude a los tribunales y sobre todo mayormente los tribunales municipales, se puede ver un rótulo donde hace el acercamiento, donde se explica, por lo menos se detalla en la ley 121 relacionado a lo que son las órdenes de protección aquí en Puerto Rico. Y yo creo que sí es un cambio que ha ocurrido anteriormente. Pero yo los quiero llevar a ustedes a la exposición de motivos de esta carta. Y la misma dice: las personas de edad avanzada, a pesar de tener los mismos derechos naturales, legales y humanos de todos los adultos en Puerto Rico, muchas veces se ven marginadas e imposibilitadas de ejercitarlos, bien sea por desconocimiento, por su condición física o mental, o por la estrechez de su ambiente social y humano. Este gobierno se ha propuesto hacer todo aquello que esté a su alcance para mejorar las condiciones de vida de las personas de edad avanzada en la medida en que los recursos gubernamentales así lo permitan. La Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada y la Declaración de Política Pública del Gobierno respecto a las personas de edad avanzada son un paso decisivo para garantizar el bienestar de estos. La enunciación específica de la política pública y de los derechos de este nutrido grupo tiene el propósito de reafirmar la importancia que tiene el anciano en nuestra sociedad, así como recabar de las agencias públicas y privadas que realicen el máximo esfuerzo para que estas personas disfruten a plenitud de los derechos, prerrogativas que tienen merecidos. Les quiero llamar la atención que aquí también se hace una mención un poco más somera sobre el asunto de los derechos humanos.
Cuando entramos a la sección donde se detalla cuál es la política pública de Puerto Rico, a mí siempre me llama la atención la sección F, que es la vigencia efectiva de los derechos consignados en la Carta de Derechos de la Constitución. También uno de los propósitos realmente es hacer efectiva los derechos consignados en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado, las leyes y reglamentos que sean aplicables. Y lo que reconoce es, lo que nos quiere hacer esta carta, lo que viene es a detallar y a concretizar un poco más que las personas de edad avanzada también son vienen a particularizar un poco más que las personas de edad avanzada también son sujetos, a pesar de su edad y a tratar de paliar el asunto del discrimen y de la percepción que se puede tener, son sujetos de derecho aquí, y los ata también a que se les tienen que reconocer los derechos reconocidos en la Constitución. Es interesante porque en esta carta también uno puede ver en distintas áreas que se mencionan, hay una mención sobre los derechos naturales, legales y humanos. Y en el caso de los derechos humanos, como han sido detallados a lo largo de la presentación, no son exógenos a la discusión del derecho vigente en Puerto Rico. Y yo quiero llevarlos también a la Constitución al momento en que se adopta la Constitución de Puerto Rico. Parte de los documentos que se utilizan, que fueron utilizados para las discusiones de la Convención Constituyente, se encontraban la Declaración de los Derechos Humanos y Esenciales, que fue un documento preparado por la Comisión Especial, el Comité Especial constituido por el American Law Institute y presentado a las Naciones Unidas por la Delegación de Panamá. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Okay? El tema que se acaba de discutir durante la convención es central y un engranaje importante para nosotros poder discutir el tema de los derechos de las personas de mayor edad aquí en Puerto Rico. Como ya mencionó anteriormente el licenciado Marcos Hacle, en este documento, por lo menos en la ley, en la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada, se recogen muchos principios que se han discutido anteriormente en otras convenciones, a lo largo del desarrollo de las convenciones y de este proceso para desarrollar un instrumento internacional, y por lo menos ya a nivel regional. Y es interesante porque Puerto Rico, a pesar de no ser un país independiente o con soberanía propia, sí participó como observador en la segunda conferencia del Plan de Madrid en el 2002. Y es interesante porque creo que parte de la influencia que participó como observador. Yo creo que los cambios que han ocurrido subsiguientemente en la Carta de Derechos poco a poco lo van reflejando, excepto en los últimos años. Los últimos años por lo menos las enmiendas del 2009, 2014 a la Carta de Derechos reflejan un poco más los cambios que se han llevado a cabo en la política pública de Estados Unidos. Por ejemplo, luego de la adopción de lo que sería no el Older American Act, sino el Elder Justice Act, que realmente centra más la atención en desarrollar una serie de protocolos para atender el asunto de lo que es el maltrato y la explotación financiera de las personas, maltrato y explotación financiera de las personas de edad avanzada de una forma más integrada y sobre todo coordinada. Y también ha centrado más la atención en lo que sería el alertar a la comunidad y a los ciudadanos, pero también en buscar la colaboración de las distintas agencias que en el gobierno pueden trabajar y pueden ayudar a la persona de mayor edad. A lo largo de la presentación pasada, yo quería traer esto a la atención porque me llamó la atención sobre todo aquí en Puerto Rico. Como en la legislación, yo creo que tiene una parte, la sección 2 se trata de las definiciones. Y aquí mayormente últimamente se le ha dado, tiene múltiples definiciones, sobre todo de maltrato, de quién sería el peticionario, etcétera. Están más sentadas en la parte de la protección de la persona de mayor edad, víctima de violencia, de explotación, de la violencia familiar. En la parte de los derechos generales realmente trata de dar una síntesis de los derechos que se protegen y que también a lo largo cuando exploramos otra legislación en nuestro ordenamiento, por ejemplo, como el discrimen en el empleo,
el discrimen en el empleo, el discrimen por razón de edad, la misma legislación penal. Aquí trata de sintetizarlo de una forma bastante somera para que sea un referente bastante directo. Y además el primer inciso, el A, lo que dice es que se le garanticen todos los derechos, beneficios, responsabilidades y privilegios otorgados por la Constitución del Estado Libre Asociado y de los Estados Unidos, así como las leyes y reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América. Y luego detalla un poco más. Y también hace algunas muy pocas referencias sobre lo que serían los derechos. Realmente se detalla mucho más lo que sería la noción de con quién quiere convivir la persona de mayor edad, el tener acceso a una serie de programas, por ejemplo, recreativos, formativos, otra serie de beneficios y de servicios que podría tener beneficios de servicios, por ejemplo, como servicios públicos en área de vivienda, servicios de salud. Muy importante. Y entonces, realmente, y otra legislación especial también se ha centrado mayormente en la importancia de incorporar una serie de protocolos y lograr colaboración y de la designación y de los deberes compulsorios de los funcionarios públicos de detallar el maltrato. Yo creo que esta legislación es importante para cada una de las personas que van a practicar que van a estar practicando con derecho con una clientela, con personas, con clientes que son de mayor edad. Se pueden proponer una serie de cambios. Yo creo que falta todavía una noción donde el adulto, donde se incorpore, por ejemplo, el discrimen ya no solamente por edad, sino dos, tres, cuatro variantes. Se puede intercambiar, se puede incorporar también una noción interseccional también que incorpore otras nociones y la aceptación de la persona de mayor edad como un integrante activo en la sociedad puertorriqueña, también como un sujeto de derechos culturales en la sociedad puertorriqueña. No quiero tomar más tiempo porque sé que tenemos otros panelistas, pero puedo comentar un poco más adelante. Muy buenos días. Gracias a los organizadores por invitarme a participar de este extraordinario panel. Pude reunirme con Belén Guerrero después de muchos años de no verla y es muy grato para mí compartir con ella en esta ocasión. Cuando me invitaron me pidieron que hiciera esencialmente dos cosas. Una, reaccionar a la ponencia que acabamos de escuchar. Y dos, que hablara sobre el tema contextualizado en la gerencia administrativa del Poder Judicial. Trataré de hacer las dos cosas. Lo primero es muy fácil. Mi reacción a la ponencia es de admiración por los temas tratados y la manera en que fueron tratados y la relevancia de los datos incluidos. Así que más allá de expresar esa admiración y felicitación por los aportes traídos a esta actividad, no tengo mucho más que decir, que he aprendido mucho de su presentación. Lo otro es más complejo, ¿no? Hablar sobre la preocupación administrativa en el contexto de los cambios poblacionales puede tomar mucho tiempo. Trataré de resumir algunos puntos importantes desde mi particular percepción, comenzando, sin embargo, por destacar que, desde mi punto de vista, la historia revela que ha habido una reconceptualización de lo que son los poderes judiciales y los reclamos sociales que hay de lo que debe ser un juez y de lo que debe ser el Poder Judicial. Atrás está quedando o ha quedado ya esa visión decimonónica de que el juez es la voz inanimada de la ley y hay un reclamo social mayor de que el juez sea un constructor de un mundo más justo, al margen, o diría yo, dentro de los parámetros jurídicos, pero a su vez dentro de los parámetros éticos y de conciencia social. Y eso ha motivado que al interior de los poderes judiciales en todo el mundo, marcadamente en Estados Unidos, Iberoamérica y Europa, ha habido un desarrollo de distintos tipos de programas especializados que van dirigidos a atender las necesidades de poblaciones en condición de vulnerabilidad. Y si las enumeramos son muchas. Y al interior del Poder Judicial de Puerto Rico se han hecho esfuerzos en distintas áreas. Yo hablaré de algunos. No quiero asumir una posición apologética del Poder Judicial. Mi posición es reflexiva, de autocrítica y de comprensión, ¿verdad?, de las necesidades de las distintas poblaciones, en particular la que estamos tratando hoy. Pero quisiera destacar que los poderes judiciales
han desarrollado esfuerzos para trabajar con distintas poblaciones, tales como niños y niñas, tenemos el proyecto de justicia para la niñez, víctimas de violencia doméstica, personas con problemas de salud mental, personas pobres y cómo se viabiliza que tengan representación legal adecuada y acceso real a los tribunales, personas con impedimentos, y esto tiene a su vez otros subgrupos con unas necesidades particulares. Hablamos de personas sordas, los tribunales tienen que tener disponibles intérpretes de señas para poder garantizarle el acceso a la justicia, personas no videntes, personas con problemas de movilidad particular y otros sectores también que podemos identificar como poblaciones en condición de vulnerabilidad. Así que el reto administrativo para atender todas estas poblaciones es enorme y a esto hay que sumarle en tiempos de crisis fiscal. Es aún más enorme, ¿verdad? Pero hay oportunidad. También esa reconceptualización que desde mi punto de vista ha habido con relación a los poderes judiciales tiene también de fondo un reclamo de que los tribunales, hasta donde les sea posible, asuman un rol terapéutico en cierto tipo de casos, ¿verdad? Y ha surgido, ¿verdad?, la escuela de Therapeutic Jurisprudence, ¿verdad?, como un acercamiento particular a unos problemas donde el rol del juez se transforma, no ya en un mero aplicador mecánico de la ley, sino en un ente que posibilita rehabilitación, transformación de vida y reinserción en la sociedad en condiciones adecuadas. Así que los retos que tienen los poderes judiciales son todos los días más enormes y podemos decir que con el contexto particular de la población de mayor edad hay más retos también. Y la agenda de los poderes judiciales en ese sentido comienza a ampliarse e ensancharse. Sobre todo con los datos que ha dado el doctor, podemos decir que estos retos se van a incrementar con esta población a medida que pasan los años. Destaco, aunque lo vi en la ponencia y se hizo una breve referencia, que Puerto Rico es signatario, el Poder Judicial de Puerto Rico, en aquel momento por el juez presidente Hernández Denton, de las 100 reglas de Brasilia. Puerto Rico participa en la Cumbre Judicial Iberoamericana, entidad que creó las 100 reglas de Brasilia, que son las reglas de acceso a la justicia de poblaciones en condición de vulnerabilidad. Uno de los capítulos está destinado a personas de mayor edad. Y destaco también que en la rama judicial de Puerto Rico nuestros planes estratégicos reconocen específicamente, los últimos 3 planes estratégicos, esta población como una especial que necesita atención desde la gestión administrativa para garantizar el acceso real a la justicia. Si fuera a identificar las áreas o temas principales desde la gestión administrativa sobre el tema que nos convoca en la mañana, yo diría que podemos enfocarlo desde 3 vertientes. Por un lado, cómo el envejecimiento de nuestra población se traduce desde la perspectiva de los operadores judiciales, es decir, empleados y funcionarios que tienen el rol de colaborar en la función judicial y la administración de la justicia. Segundo enfoque o área serían los componentes de la judicatura, jueces y juezas, ¿verdad? Cómo se impactan frente a esta realidad y qué se debe hacer con ellos y con los operadores judiciales. Y el tercera vertiente pudiéramos decir que son los usuarios, las personas que van todos los días a los tribunales a obtener justicia. Así que esos 3 renglones pueden generar preocupaciones, metas, riesgos y retos al interior de un poder judicial desde la perspectiva administrativa. Hablemos de los operadores judiciales y con ello me refiero a los empleados y funcionarios de la rama judicial. Yo destaco que los cambios en las leyes de retiro van a impactar, ¿verdad?, el componente humano que tenemos en los tribunales en la medida que la edad para la elegibilidad para el retiro en Puerto Rico se ha extendido, se ha ampliado. Muchas personas que habían planificado retirarse hace 2 años, hace 1 año, hoy, en los próximos 3 años, tienen que continuar trabajando en la rama judicial. Y eso sin duda va a tener un efecto en la gestión administrativa, en cómo nosotros vamos a tratar de mantener el servicio con la calidad que esperamos ante las transformaciones que está habiendo al interior del Poder Judicial. Y ustedes saben que hay un impulso agresivo de la tecnología en los procesos judiciales que va a requerir que nosotros tengamos una continua capacitación de nuestro personal para que pueda rendir la labor que necesita el país.
Por otro lado, también pues, nos genera retos al interior de la planta física, de la manera en que configuramos nuestros espacios, de la manera en que atendemos las necesidades ocupacionales de nuestra población, e incluso de la manera en que nosotros gestionamos beneficios para nuestros empleados. Entiéndase, por ejemplo, los planes de seguro. Nosotros participamos en la negociación de planes de seguro de nuestros empleados y tenemos que considerar la realidad particular de nuestros empleados y funcionarios al momento de tomar todo esto en consideración. El otro componente o la otra faceta, pues, es la judicatura, los integrantes de la judicatura. Como saben, en Puerto Rico, al igual que en otros países, existe una limitación de edad para fungir como juez. Se estableció en el 52 con la Constitución y es de 70 años. Como dato curioso, destaco que en algunos otros países existe una limitación similar. Algunos establecen 75 años, otros 70 años. Y algunos han impugnado la validez jurídica de esa disposición, incluidas las constituciones, pero al amparo de tratados internacionales, y han sido exitosos. Hay países que establecen que el derecho internacional prevalece sobre el derecho nacional en aquellas áreas donde el derecho internacional conceda más derechos a la ciudadanía. Así que al amparo de tratados internacionales se han impugnado limitaciones como esa que han prevalecido en los tribunales. En Puerto Rico tenemos una limitación constitucional, por lo tanto no existen jueces en funciones con más de 70 años. Actualmente hay 375 jueces activos en Puerto Rico, de los cuales 46 tienen más de 60 años. Conversando con el licenciado Hernández, me dice que es una proporción análoga a lo que puede ocurrir en el resto del país. Pero le digo al compañero que mi impresión es que según avanzan los años ha habido una reducción en el promedio de edad de nuestra judicatura. No sé si es que yo voy envejeciendo con ellos y los percibo a todos jóvenes. Pudiera ser, pero me parece que ha habido una reducción en el promedio de edad de la composición de nuestra judicatura. Quizás ustedes que están todos los días en todos los tribunales de Puerto Rico pues puedan tener una percepción más realista que la que yo tengo. Pero añado también que hubo algunas enmiendas en la ley de la judicatura que permitía que pudieran nombrarse personas al cargo judicial con menos años de experiencia. Hubo una reducción a 3 años de experiencia para ser juez municipal. ¿Y eso significa qué? ¿Que me quedan 40 minutos o que me quedan 3 minutos? Que vaya redondeando. Pero bueno, es una percepción que tengo con relación a la judicatura no corroborada científicamente. Ustedes podrán validarla con su experiencia. Con relación a los jueces, sin duda, hay un componente importante de formación judicial que tenemos que destacar en la Academia Judicial. Se han hecho grandes esfuerzos por tratar los temas jurídicos y de sensibilización, que es un componente importante para que puedan atender adecuadamente a esta población. El tercer componente que les mencionaba es el tema de los usuarios. Sin duda, la función del Poder Judicial es atender los reclamos de la ciudadanía desde el derecho rápidamente, con celeridad, y obviamente habiendo distintas poblaciones en condición de vulnerabilidad, tenemos que atender las condiciones particulares para poder cumplir efectivamente esas necesidades. Febrero pasado se ordenó desde la Oficina de Administración de Tribunales un estudio interno para trabajar precisamente con el perfil de la población de mayor edad en Puerto Rico para poder conocerla mejor y poder determinar de qué manera podemos mejorar nuestros servicios. A su vez, se está trabajando un proyecto muy importante con la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico y la Oficina del Procurador de Personas de Mayor Edad, que está todavía en concepto, pero se prevé que se desarrolle un proyecto muy particularizado para las personas que interesan servicios en los tribunales, particularmente bajo alegaciones de maltrato en la región de San Juan y Bayamón. Confiamos que el proyecto se complete rápidamente. Y desde la perspectiva de los usuarios, quiero, antes de culminar, indicar que estamos muy conscientes en cuanto a las implicaciones que la agresiva implantación de tecnología puede tener para la población. Hemos desarrollado
buena comunicación con el Colegio de Abogados y hemos desarrollado talleres en todo Puerto Rico para adiestrar sobre lo que está pasando. SUMAC Civil está en San Juan. En mayo que viene aspiramos a que esté en todo Puerto Rico, según el plan que tenemos, y eso requiere un programa agresivo para que los abogados lo conozcan. Se ha mejorado tecnológicamente muchísimo para hacerlo más fácil de manejar, pero quiero decirles que los profuncionarios también van a estar prestos para colaborar con abogados y los ciudadanos por derecho propio podrán seguir radicando los asuntos tal y como lo hacen ahora. Hay otros esfuerzos en materia de tecnología que se están desarrollando, no tengo autorización para dar las primicias en este momento, pero que van dirigidos a facilitar precisamente que una persona que acude a un tribunal pueda seguir el trámite judicial lo más fácil posible. Como último punto o penúltimo, quiero decirles que el sistema de videoconferencias que hemos establecido en Vieques y Culebra ha sido muy útil. Lo han utilizado muchísimas personas de mayor edad para pedir servicios al amparo de las leyes que se han identificado en Puerto Rico. Sabían que tenemos en Vieques un tribunal, pero la disponibilidad de recursos impedía que se hicieran vistas todos los días. Con la videoconferencia eso se acabó. Los servicios se dan todos los días y muchas personas de mayor edad han acudido a obtener los servicios directamente desde Vieques sin tener que trasladarse a Fajardo. Luego le puedo explicar al doctor de qué se trata esto. Es una implantación agresiva que tenemos para viabilizar el acceso a la justicia en lugares que geográficamente están remotas. Y por último, yo quiero añadir otra definición al tema, a lo que es el envejecimiento, ¿verdad? Que me dijo alguien alguna vez, es acumulación de juventud. Así que con eso, muchas gracias. Eso me gustó. Sí. Precisamente yo estuve hablando esta semana con María Miranda de asistencia tecnológica, está hablando de que próximamente se está ya conversando para que la gente pueda testificar desde su casa a través de tecnología, gente encamada, etcétera, y la posibilidad también de que haya, no sé, en este momento de crisis económica, fiscal, la posibilidad de salas especializadas. Eso lo dejo. Sí, la tecnología, sus usos son ilimitados. Nosotros estamos pensando que de aquí a 5 años va a haber una enorme transformación, una gran transformación en la manera en que se litiga en Puerto Rico. Las videoconferencias que permiten a los abogados participar en vistas probatorias, en vistas procesales o status conference desde sus oficinas en Humacao y Fajardo, se prevé que el año que viene estén en todo Puerto Rico, así que los abogados no tendrán que trasladarse a Mayagüez para una vista de 10 minutos. Y también ese mecanismo permite que personas encamadas puedan declarar desde un hospicio, desde su hogar, cuando no puedan trasladarse al tribunal. El sistema lo podemos utilizar desde ya, solamente el juez se le tiene que hacer el planteamiento al juez y se coordina administrativamente, no hay impedimento para hacerlo en estos momentos. Surgirán controversias jurídicas, no hay duda, y los tribunales les corresponderá resolverlas, y la administración pues tratará de atender cualquier planteamiento jurídico que corresponda, pero estamos haciendo una gran inversión y un gran esfuerzo en tecnología precisamente porque en tiempos de crisis nos demuestra que es una manera efectiva para garantizar el acceso a la justicia para todos. Pero también tenemos clara conciencia de que para utilizar la tecnología hay que comprenderla y hay que educar a toda la población. Así que ambas cosas van de la mano. Implantación tecnológica y educación a toda la comunidad. Una intervención en términos de la sala especializada, que sé que ha sido un tema y ha sido un tema en muchas áreas, además de los adultos mayores. Ciertamente yo no he escuchado que esté concretizado, pero algunas salas de investigaciones operan como si 1 o 2 días a la semana estén haciendo lo mismo. O sea, usted va ahora a San Juan concentra sus casos de adultos mayores los martes y los jueves en la sala de investigaciones. Eso básicamente, desde mi perspectiva, que voy allí, lo vivo con los estudiantes de clínica, la convierte en una sala especializada. Así que yo creo que el tribunal ha sido muy, muy eficiente reconociendo que se les hace más sencillo concentrar ese tipo de servicio en unos días. Si nosotros preferimos utilizar el concepto especialización de servicios, que sala especializada. Una sala especializada implica una infraestructura que cuesta mucho dinero.
Y lo que hemos hecho es, en vez de crear salas especializadas con un letrero que diga que es una sala especializada, sino especializamos los servicios e integramos servicios que complementan la función judicial. Es más económico, sensibilizamos y capacitamos a todo el personal que puede trabajar estos temas y otros adicionales que a diario llegan a los tribunales. Bueno, voy yo. Voy yo. Buenos días nuevamente. Primero que todo, agradecer al doctor Acla su disertación. Yo aprendí mucho sobre este tema en la mañana de hoy. Me pareció fascinante y sobre todo que eso nos alerta a que hay que mirar hacia el sur, porque nosotros miramos mucho hacia el norte y en el sur se están haciendo cosas espectaculares y extraordinarias. Y pues eso pues no sale ni en CNN, ni en MSNBC, ni nada de eso. Bueno, debo comenzar estableciendo un hecho irrefutable. Ahora me corresponde a mí virar la tortilla. ¿Qué quiero decir? Que voy a virar la cara de la moneda de la que nos habló nuestro compañero Eddie Olivera, y yo voy a hablar de la potencialidad, no voy a hablar de cosas tristes de nosotros los mayorcitos, vamos a hablar de cosas positivas. ¿Por qué yo lo digo? Porque nosotros, los mayores de 60 años, ya yo cumplí 72 hace unas semanas, y los mayores que yo somos los que construimos y sostenemos este país, esta nación puertorriqueña. Nosotros estamos activos en la fuerza laboral, algunos ni contemplamos el retiro. Eso no está en mi lista de prioridades ni en mis planes en mi vida. Nosotros pagamos contribuciones. Nosotros tenemos una experiencia y un conocimiento invaluable. Y las nuevas generaciones nos necesitan. Los jovencitos que gobiernan, que andan por ahí, en un momento dado nos llaman, aunque sea pidiéndonos que no divulguemos, que nos consultaron. Somos y tenemos que continuar siendo mentores. Somos los inversionistas o inversores, que lo busqué en el diccionario de la Real Academia y es sinónimo. Y también somos los bonistas. Lo que pasa es que tuvimos la desgracia de que los gobiernos cogieron nuestros fondos de retiro y los dilapidaron. Y ahora somos víctimas, pero tenemos que ser víctimas valientes y activas. Y también las casas de corretaje que han engañado a medio mundo en este país. Bueno, así es que, así las cosas, nosotros tenemos unas opciones legales para protegernos y debemos utilizarlas. Vamos a enumerar 2 o 3 de ellas. El testamento. No hay que ser viejo para testar, pero digo, si uno ya tiene 60 o 70, pues yo creo que debe ir preparando su testamento. Hay varias formas de testar, inclusive existe el testamento hológrafo y está resuelto que un notario o notaria puede asesorar a un testador de testamento hológrafo. O sea, y además hay un caso que a mí no me gusta, que yo creo que es una aberración jurídica, pero es el Estado de Derecho, que es el caso donde se permite al notario reconocer la firma en un testamento hológrafo. Yo creo que eso fue un acto de un fiat judicial impresionante que cometió nuestro más alto tribunal, pero está ahí y es el derecho positivo y ellos dicen que eso es válido y dan unas razones, pues
y nos impusieron la obligación de advertir a la persona que vengan a nosotros a decirle, mire, usted puede hacer eso ahí por un testimonio de fidelidad de copia, de fidelidad de firma. Así que, fíjense ustedes, existe dos figuras que precisamente fueron el tema del seminario que yo di ayer por la mañana, que son contradictorias, que se encuentran, pero que están ahí, que el problema es que a nosotros todas estas figuras y estas legislaciones, porque eso fue una excepción, eso de la Carta de Derechos de los Envejecientes, a nosotros el poder duradero, la tutela voluntaria, la legislación para impartir instrucciones en caso de sufrir una enfermedad terminal o estado vegetativo persistente. Esas figuras nos llegan recientemente y eso, bendito, eso estaba vigente en Europa, en España, en América del Sur. Y en Estados Unidos existen, pero no existen con la pureza y la certeza que le da el notario latino a todas esas figuras jurídicas, porque ustedes saben que el notario del common law es un mero reconocedor de firmas y que puede ser cualquier persona que tenga un cuarto año de escuela superior y que tenga 18 años y sea una persona de una certeza moral, etcétera, muy sencilla, pero no es un jurista, no conoce ninguna figura. Usted firma delante de ella. Usted quiere testar en Estados Unidos y usted va a Walgreens y por $14.99 compra un will kit y un durable power of attorney kit y usted lo llena y ya está. Bueno, vamos a seguir los fideicomisos. Miren, yo no sé por qué la gente yo sé por qué la gente le tiene terror a los fideicomisos, ¿verdad? La gente le tiene terror a los fideicomisos porque los fideicomisos que se conocen en Puerto Rico por lo general son los que hacen los bancos, los que hacen los penhuebles de la vida, que son unos instrumentos en inglés que cortan y unen y cut and paste, uno de aquí y uno de allá y uno de más acá, y cuando se termina el instrumento nadie entiende dónde dice, no tiene ninguna organización, y una persona de educación promedio en Puerto Rico no puede entender una escritura como esa, porque hay algunos abogados que no las entendemos. Así es que eso tiene que quedar claro, que esas personas han firmado esos instrumentos para velar por la vejez, bendito, porque el banco le administra los chavos y se los invierta para cuando llegue a viejito. Y cuando llegaron a viejito no tenían chavito. Bueno, pero los fideicomisos criollos son maravillosos. Y eso se hace en español y eso es sencillito. Eso es, mira, este es el fideicomitente y yo nombro fiduciario a este y yo me quiero beneficiar a mi esposa y a mí o mi esposo y a mí cuando yo seamos viejitos, y entonces me lo va a administrar fulano y esto es lo que va a hacer y es lo que yo diga, no es lo que diga Penweber. Y eso es una maravilla. Y le ponemos las tranquillas necesarias. Y funciona. El hogar seguro es otra figura importantísima. Pues tenemos esas herramientas y tenemos que utilizarlas. Nosotros debemos tener la aptitud para escoger el plan médico y comparar las opciones existentes nosotros mismos. No podemos dejar que venga alguien a imponernos qué es el plan que usted necesita. Eso es absurdo. Nosotros tenemos que prepararnos para las enfermedades catastróficas, pues existen unos mecanismos para eso. Y miren, yo quiero terminar esto con una nota bien positiva de nuestro Tribunal Supremo, el caso de González versus González. Vamos a ver qué pasó ahí. A ver si se me queda otra por el lado de acá. Y tenemos que luchar, obviamente,
para que podamos tener acceso al trabajo. Eso es fundamental y sobre todo en estos momentos de crisis. Y además dar nuestro trabajo inclusive voluntario, porque, digo, tenemos un acervo de conocimiento que lo tenemos que aportar a este país que tanto lo necesita. Bueno, ¿qué pasó en González versus González? Esto es un caso de tutela. Fue este señor, le murió la mamá y la mamá y el papá le sobrevive, deja un caudal considerable, millonario. Y entonces el hermano dijo, mi hermano es un enfermo mental y yo lo quiero incapacitar porque ese muchacho está loquito. No era ningún muchacho, era un señor mayor. Y entonces el papá intervino, un momentito, si le van a nombrar un tutor, tengo que ser yo que soy el papá, porque hay que administrar bien los chavos que dejó la doña de la herencia. No le podemos entregar esos chavos a él. Y el hermano era el promovente, porque el hermano sí quería administrar. ¿Cuál era el problema de este señor? Este señor había tenido una crisis emocional cuando estudiaba en Estados Unidos y comenzó un tratamiento psiquiátrico en el 76. Y luego, con otro médico, o sea, dejó un médico, pero lo sustituyó por otro desde el 2001 en adelante. Nunca había tenido que ser hospitalizado por su condición psiquiátrica. Asistía a terapia semanalmente. Tomaba diariamente los medicamentos y antipsicóticos que le fueron recetados para su condición. Participaba activamente en su psicoterapia. No presentaba trastornos perceptuales ni del pensamiento, ni tenía ninguna dificultad para manejar su fondo y funcionaba con un nivel de autonomía normal. Pero el juez de instancia o la juez de instancia oyó un diagnóstico de psicosis y lo declaró incapacitado. Entonces vienen los tribunales superiores, el Tribunal de Apelaciones no intervino. La cuestión es que el caso llega al Tribunal Supremo y ¿qué es lo que dice el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo se ampara en el perito del Tribunal de Primera Instancia que declaró que él sí padecía de una enfermedad psiquiátrica severa, pero la tenía encapsulada, o sea que era como el cáncer cuando está en remisión. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Son enfermedades, el alcoholismo, la adicción, la locura, esos son enfermedades. Y se controlan con medicamentos porque la ciencia ha avanzado. Bueno, pues ¿qué sucedió? ¿Qué dijo el Tribunal Supremo? Que en nuestro sistema de derecho existe una presunción de sanidad o capacidad mental. Este señor trabajaba en uno de los negocios de la familia. Le daban 600 pesos semanales, el señor vivía, comía, se vestía, trabajaba, hacía trabajitos allí. El señor, ¿cuál era el problema que tenía el señor? El señor no tenía ningún problema. Lo único que, como eran unos negocios complejos, ay caramba, si en Puerto Rico todos nosotros fuéramos expertos en finanzas, lo primero que no nos hubiera pasado es que lo que nos está pasando ahora, sencillamente. Digo, pues claro, si yo necesito asesoramiento financiero, yo me consigo un asesoramiento. Yo no puedo, quizás, él no podía ser miembro de la Junta de Directores para tomar decisiones difíciles sobre inversiones, etcétera, etcétera. Pero el señor estaba cuerdo, estaba apto y estaba funcional y el tribunal declaró sin lugar la incapacidad y le restauró la dignidad a ese ser humano puertorriqueño. Con esa nota positiva yo le voy a dejar ahora con mi querido compañero Juani. Muy buenos días a todos. Sé que soy el último y no pienso estar aquí muchísimo más de lo que debemos estar. Antes que todo, igual que los demás panelistas, agradezco a Michael Hackler, el doctor.
La presentación es una presentación interesantísima que ciertamente nos impacta y desde el punto de vista de dos áreas que yo manejo, una en la Clínica Asistencia Legal de la UPI y otra en el Centro Integral de Apoyo a Víctimas de la Universidad de Puerto Rico, pues definitivamente marca y nos deja ver qué debemos hacer en el futuro. Desde el punto de vista de mi intervención, Belén les conversó sobre la potencialidad y yo pienso que es importante tener esa perspectiva porque esa es la perspectiva que cambia el paradigma. Mirando la ley 121 como la empezamos a criticar, aquí en los 1980 lo que estábamos buscando era algo así como un proceso remedial, donde queremos asegurarnos de hacer valer nuestra Constitución para las personas de edad avanzada, aunque se supone que es obvio que aplica. Nuestra Constitución dice la dignidad del ser humano es inviolable. En ningún lugar dice es menos inviolable si pasa de los 70. No dice eso en ningún lugar, sin embargo, nos percatamos que en Puerto Rico y en el mundo eso sí estaba ocurriendo. Que en la medida en que seguíamos subiendo de edad, de pronto pensamos que tenemos menos derechos o el resto de la sociedad nos quiere reconocer menos derechos. Y es importante darnos cuenta que eso vino en reacción a unas actitudes sociales que parten de la premisa de un grupo demográfico homogéneo que es inexistente. ¿Qué yo quiero decir cuando digo eso? Porque usted pase de los 60 no adviene enfermo, no adviene incapaz, no cambia de género, no tiene inclinaciones distintas. A usted le gustaba jugar pelota a los 40, a los 20, a los 10, le va a gustar a los 80. Usted es una persona heterosexual o homosexual, a los 20 lo va a seguir siendo, a los 70. Eso no cambia. Y no podemos mirar el grupo que estamos, nuestro grupo demográfico, ¿verdad? La persona, el adulto mayor, como un grupo homogéneo, no lo es. Por eso es que no podemos tener la óptica de que a todos hay que ayudarlos, de que todos quieren parar de trabajar, de que su meta es encerrarse en la casa, vivir del seguro social. Eso no es cierto. A ver las novelas. Exactamente. Tenemos que entender que es un grupo heterogéneo. ¿Qué implica eso? Un grupo que tiene una potencialidad gigantesca, que a lo mejor quiere participar de la seguridad social porque ya cumplió su cuota, en teoría, pero esa participación no excluye que siga trabajando. En la juntilla 50 Plus de AARP tuvimos una sesión donde tratábamos de explicarle a los retirados, mire, usted todavía puede ganarse unos chavitos sin perder su pensión. ¿Por qué, si usted es capaz de ganarse unos chavitos y ser útil, tanto para la sociedad como para usted, usted va a parar? No, no hay que parar. Vaya y trabaje 20 horas semanales y sea feliz. Y no podemos partir de la premisa que porque tenemos más de 70 no lo podemos hacer. Lo podemos hacer. De hecho, ese grupo ahora mismo no solamente es todo lo que Belén les explicó. Ciertamente son los que producen, tienen capital, necesitan hacer testamento, pero también son los que cuidan a nuestros hijos, los que somos 40 y pico y estamos sufridos y el trabajo no nos da. Nuestros papás nos cuidan a nuestros hijos, nos apoyan, nos ayudan a poder ir a trabajar todos los días. Esa labor social tiene un valor. Esa labor social es importante. No solamente eso, como muy bien decía Belén, queremos consultar a los que tienen más de 70, tienen experiencia. Y esa consulta dentro de la presentación del profesor Acle, del doctor, se dieron cuenta que los africanos lo pusieron como un requisito, una exigencia a las personas de edad avanzada. No es solamente que tienes derecho a defenderte. Tenemos la obligación, ¿verdad? Tenemos que proteger tus derechos, pero tú tienes la obligación de cooperar con nosotros. Y ayer, mientras estábamos en la clase con nuestros estudiantes jurídicos en la mañana, estudiantes de derecho, la idea era uno de los estudiantes levantando, bueno, sí, hay personas con mucha experiencia, pueden aportar, son tremendos juristas, pero aparentaría como que no se sienten en la obligación de adaptarse a la nueva generación. Y cuando digo esto, de eso es de lo que se trata, de reconocer que es un proceso multigeneracional. Y de los adultos mayores reconocer que también tienen la obligación de pasar el conocimiento y de tratar de adaptarse y ajustarse a una sociedad más justa y activa.
donde todos cooperamos y producimos para el bienestar de todos. Así que no hay duda que la potencialidad está ahí y lo único que tenemos que hacer es, tanto las generaciones más jóvenes como las generaciones mayores, entender nuestra interrelación. Dicho eso, me toca hablar de la vulnerabilidad y dentro de las áreas que yo cubro, la Clínica de Asistencia Legal y el Centro Integral de Apoyo a Víctimas, tengo que decir que la Ley 121 es una ley de avanzada, una ley importante en Puerto Rico que debería, y de hecho la oficina de la Procuradora de la Persona de Edad Avanzada la utiliza en muchos escenarios distintos, pero ciertamente es una punta de lanza para muchas otras legislaciones. Legislaciones, por ejemplo, en el área de protección a la explotación económica. Mucha gente aquí no se da cuenta y van con sus abuelitas al banco a buscar dinero y se molestan cuando la persona que atiende en el banco, el teller, se les acerca y le hace preguntas extrañas. Y le pregunta, ¿pero qué es lo que usted va a hacer? ¿Y cuál es el retiro que usted va a hacer? ¿Y quién es usted? ¿Usted es el sobrino o el nieto? Esas preguntas, el teller del banco no se las está haciendo porque es una persona prejuiciada y quiere hacerle la vida difícil. Se las está haciendo porque hay una legislación especial que obliga al banco a tener ojo al pillo. Porque una vez el banco se da cuenta que hay una relación como esa, donde hay un potencial de explotación a un individuo vulnerable, tiene la obligación de notificarle a la oficina del procurador de la persona de edad avanzada. Tiene la obligación de decirlo para que alguien salga a protegerlo. Y después de que está esa divulgación, viene el proceso, y ahí coincido con el profesor, el doctor Acle, la ley 121 es de avanzada en el acceso a la justicia porque busca que cualquier tercero interesado pueda proteger a la persona mayor. ¿Qué quiere decir eso? Para los que conocen del proceso jurídico, no tenemos que buscar a alguien que tenga legitimación activa. Hay que buscar a quién es el hijo que se va a afectar porque le van a robar la herencia que va a dejar sus padres. No, eso no es así. La ley 121 le da legitimación activa a cualquier tercero interesado, que en algunas ocasiones puede ser la clínica de asistencia legal. Y vamos allí, nos paramos y decimos, o el abogado o el vecino, que yo conozco vecinos que le dan ánimo a uno y demuestran que la bondad existe. Personas desinteresadas, vecinos de 2 casas más abajo, que deciden ir a un abogado, que deciden perder su tiempo, si le podemos llamar perder entre comillas, para proteger a su gran amigo de la vida, porque el nieto le está robando el carro, los recursos del Seguro Social. Y van a una oficina y alguno de nosotros va y radica una ley 121 y le demostramos al juez municipal, mire, aquí hay un riesgo y hay que detenerlo, necesitamos una orden. ¿Ok? Así que desde el punto de vista de la vulnerabilidad, el criterio legal puertorriqueño, yo coincido otra vez con el doctor Acle, yo creo que comenzamos y hemos cogido un camino de avanzada. Lo único que tenemos que hacer es actualizar nuestro análisis, reconocer que nuestra población va en aumento, el grupo que pertenece a los mayores, las personas de mayor edad, reconocer que tenemos esos mecanismos y utilizarlos en protección de aquellos que son vulnerables. Y además, utilizar los mecanismos legales que tenemos para maximizar y protegernos cuando estamos hablando de adultos mayores que son productivos y que no son vulnerables, al revés, son los que están aportando de manera efervesciente a nuestra economía. Desde ese punto de vista, la legislación internacional nos ayuda a actualizarnos, nos ayuda a traer políticas públicas nuevas y nos ayuda a tratar de llevar el mensaje a nuestros ciudadanos de que estos procesos existen y de que la visión a la persona de edad avanzada, otra vez, no puede ser homogénea, tiene que ser heterogénea. ¿Ok? Cierro comentándole, y para dejar abierto a las preguntas que ustedes puedan tener, a mí me parece que con los años, ahorita el juez Taidel decía que él no sabe si su percepción del tiempo tiene que ver con que él ha aumentado en edad o no, ¿verdad? Yo tengo la misma percepción y yo empecé siendo abogado criminalista y siempre me acuerdo que contrainterrogaba a los oficiales de la ley
y todos eran mayores que yo, y ahora es al revés. Ahora me siento que estoy contrainterrogando a mi hijo menor cada vez que voy a contrainterrogarlo. Pero también en ese proceso nuestro es importante ese análisis intergeneracional, de darnos cuenta de cuáles son nuestras posiciones. Uno, no hay duda que cuando entra a la sala y se encuentra con un juez más joven, la percepción cambia y va a depender ya no de la edad, va a depender de cuál es la reputación, cuál es el conocimiento. Hay jueces jóvenes buenísimos, hay jueces jóvenes malísimos. Hay jueces ancianos, 68, porque no hay de 70, buenísimos, y hay jueces malísimos. Hemos tenido experiencia, a mí nunca se me olvida, hace 5 o 10 años, un juez en el Tribunal de Carolina, que no sé ahora mismo dónde está, que cuando yo empecé a ser abogado era uno de los jueces de mayor reputación, pero empezó a padecer de Alzheimer y no lo quería reconocer. Y para una vista de status conference estábamos 2 horas y 50 minutos. Nadie sabía cómo decírselo, ningún funcionario en sala se atrevía a comentarlo. ¿Ok? Y lo mismo lo he vivido en muchas otras salas, lo mismo he vivido con compañeros abogados, ¿verdad? Que no pueden retirarse y se quedan dormidos mientras están esperando su turno en el salón. Así que esas realidades no van a dejar de ocurrir. Lo importante es que reconozcamos que nos tenemos que ajustar, que podemos identificar, sin importar la edad del individuo, de la persona, si todavía estamos en el grupo de vulnerabilidad o estamos en el grupo de productividad. Y no hay duda, ¿verdad? La experiencia en un mundo donde la tecnología se mueve tan rápido como este, la experiencia no necesariamente es sinónimo de eficiencia. Y por eso mucha gente joven se siente incómoda con personas mayores. Quieren eficiencia, quieren rapidez, todo va lento. Pero tampoco hay duda que la juventud no es sinónimo de innovación. ¿Ok? La innovación viene de las mentes pensantes, no importa su edad. Gracias. Muy bien, gracias. Un aplauso fuerte a todos los miembros del panel. Me parece excelente la intervención de todos y todas. Antes de pasar a alguna pregunta o comentario que pueda haber del público, creo que había un micrófono por ahí, ¿verdad?, que estaba flotando. Recordándoles, dejamos algunas monedas o fichas afuera para ustedes, para que se las lleven, porque si alguno de ustedes está como yo, que está en rehabilitación de mi forma de pensar, se la llevan en el bolsillo y recuerdan que estamos hablando aquí de un paradigma de vulnerabilidad y potencialidad, que hay 2 caras a la moneda y que la situación es mucho más rica y mucho más ¿verdad? Compleja de lo que podamos, no es algo unidimensional de ninguna manera. Preguntas, comentarios, algo que añadir por aquí. Buenos días, yo otra vez, licenciada Ivette García. Desde el punto de vista de derecho y de legislación y de ir a hacer valer los derechos ante el tribunal, estamos claros. Pero pienso que falta un elemento vital y es la educación, la comunicación de esto. Y yo reconozco a AARP que está haciendo una labor maravillosa, porque yo pienso que ahora mismo es la voz que está trayendo esto a la masa. Yo lo oigo en la radio, yo reconozco ya la voz del licenciado Acarón. Lo oí, lo reconocí, porque están haciendo una labor maravillosa. Pero pienso que nos queda mucho. Y por la misma token, no para criticar, pienso que la coyuntura socioeconómica de Puerto Rico, en términos del demográfico que está envejeciendo ahora, y me incluyo, ¿verdad? Ya yo no soy una niña, es esa generación que se hizo profesional, que trabajó, que es diferente a los ancianos o mayores que nosotros reconocíamos, que era la abuelita que estaba en la casa cocinando, cuidando a los nietos. Esta generación que estamos envejeciendo ahora, somos gente profesional, somos gente dinámica, somos gente que fuimos productivos, fuimos mujeres, que fuimos líderes, que asumimos roles de responsabilidad y estamos en cierta
vamos a decir, no negación, pero no estamos conformes con los roles del envejeciente que se le ha asignado históricamente en la sociedad. Que pienso que es una gran ventaja para adelantar no solamente los procesos de legislación, sino los procesos de comunicación antes de que nos convirtamos en la parte vulnerable de la demográfica de las personas mayores. Y pienso que hay que hacer unos esfuerzos concertados, planificados, unos planes específicos de comunicar, como está haciendo ARP, que está cambiando, ¿verdad?, el paradigma de lo que es ser envejeciente, para que la gente sepa cuáles son sus derechos, cuáles son sus opciones y que puedan ser vocales al exigirlos. Y entonces ya nosotros los abogados entramos y los ayudamos, pero si ellos no lo saben y no vienen donde nosotros, no podemos utilizar entonces el resto de las herramientas que se están presentando aquí. Es mi comentario. Gracias, licenciada. ¿Algún comentario de parte del grupo? Yo puedo coincidir con el planteamiento y creo que es una excelente observación que la persona que viene ganando edad después de haberse, de ser autosuficiente y haberse entrenado y tener posiciones de control, muchas veces se siente distinto a lo que en nuestras mentes es la persona tradicional, porque yo recuerdo antes las viejitas tradicionales que eran muy fuertes y muy vehementes y muy controladoras, a pesar de no haber tenido ese proceso. Pero no hay duda que quisiéramos unas campañas, un proceso orquestado gubernamental en dirección a eso, a intentar llevar los derechos. De acuerdo, no podemos seguir dependiendo del gobierno. La sociedad es nuestra, el gobierno facilita, pero nosotros somos los que... Sí, no se preocupe, yo lo dije en el sentido no de excluir el mundo privado, sino que quisiéramos por lo menos una óptica. Yo creo que el doctor Acle trajo la campaña, esa campaña es una campaña en Uruguay, la que estábamos viendo aquí en los videos. ¿Era una campaña planeada gubernamentalmente o no, doctor? Sí, esa era la idea que estaba tratando de traer, y además de eso quisiera decir, ciertamente el hecho de que la mayoría de la población suba de edad y se convierta en un grupo de consumo importante, también marca el que haya un poco más de publicidad sobre el paradigma que estamos mirando, una mirada distinta. Y solamente como ejemplo son anuncios comerciales, pero usted puede mirar la prensa local y va a empezar a ver anuncios de MMM, por ejemplo, donde las visiones de lo que usted está viendo y las personas de edad avanzada o mayores que están ahí están haciendo cosas que antes no hacían en la televisión. O usted puede ver anuncios de Toyota o de Medalla, que es uno de los que, el de Toyota es de los más que me gusta, que es el abuelito que sale con su nieto por las noches y su esposa se molesta por las mañanas porque no lo puede levantar. ¿Verdad que sí? Así que... Se escapa por el Nosotros... Yo creo que es la enfermera. La enfermera. Sí. Pues muy bien. Muy bien. Y yo pienso que el hecho de que somos un grupo económicamente poderoso en términos de número, un grupo grande de personas, va a obligar a que el cambio en la visión se dé solito. Claro. Yo creo que en cuanto a ese particular, y de parte de ARP les puedo decir, como trabajo en el área de política pública, el reto al Estado, yo creo que lo más importante es que se alinee a los anhelos de la gente, que el liderato a nivel de lo que es el Estado, ¿verdad?, se alinee. Y a eso me refiero, como venía comentando anoche con Marcos, después de ver el video de Cachita, era qué lindo que un país promueva que la gente diga abiertamente soy quien quiero ser, no quien tengo que ser, que el Estado dijo Marcos al final. Así que creo que ese es el reto a nivel del Estado para promover esto. Comentarios por acá, tengo varias compañeras allá atrás, 3 compañeros. Es algo sencillo, pero que nunca había comentado sobre esto. Yo soy bien observada, yo soy abogada, trabajo más en el área de San Juan, pero cojo toda la isla. Y yo observo mucho cómo están los edificios. Creo que nos falta mucho con relación a los impedimentos que tenemos físicos para que nuestros envejecientes, me incluyo, podamos subir y bajar escaleras y estar en los edificios públicos que estén debidamente rotulados. Por ejemplo, yo observo mucho que los tribunales, como yo uso las escaleras, siempre uso las escaleras para hacer ejercicio y todo lo demás, pues observo mucho cómo las puertas no están rotuladas debidamente.
a veces están rotuladas por un lado y por el otro no. Hay veces que cuando tú subes los edificios del tribunal, pues te dice puerta 1 y la segunda puerta 1 y la otra puerta, porque el letrero está por el otro lado. Y en caso de una emergencia, eso sería grave para una persona que es mayor de edad, que no está como yo que hago ejercicio. O sea, si una persona que no hace mucho ejercicio y tiene una emergencia, eso es grave. Me pasó, que es la primera vez que comento esto, que me quedé tarde, muy tarde, después de las 5 en el tribunal de Ponce, y por una cuestión que no nos explicamos, me quedé encerrada en el tribunal yo sola. Entonces, cuando me vi esto, pues empecé a subir y bajar escaleras y me di cuenta de lo que ya yo había observado. Aquí no hay letreros. Y empecé a hacer señas en las cámaras. No había letreros, no sabía en qué piso yo estaba. Gracias a Dios y a la administración de tribunales que yo me quedé impresionada que están bien organizados en cuanto a eso. Una alarma sonó en San Juan y de San Juan mandaron un letrero a Ponce y todo el mundo vino a rescatarme. El estrés fue menos de una hora y yo pues tuve la paciencia, ¿verdad? Y esperé, a pesar de que grité y hice todo un baile para que las cámaras me vieran, pero me rescataron. A lo que vengo es que deberíamos tener un poquito más de cuidado y estar más conscientes de algo que es tan sencillo, que es las rotulaciones de nuestros edificios públicos, tanto en las puertas adelante, en la parte de atrás, como también luces tan sencillas que en sitios que hay veces que yo digo, yo podría escribir un cuento de esta escalera que está en este edificio público X, de tan horrible que está la escalera. Y algo tan sencillo como una lámpara con batería que podría estar allí, podría quizás pues aclararle la duda a la persona de mayor de edad que está subiendo y bajando escaleras, especialmente en una emergencia. Pues quería hacer ese detalle para que estuviéramos más conscientes de que hay cosas tan pequeñas y sencillas que todavía tenemos que observar y corregir. Gracias, compañera. Próximo por acá. Hay un caballero y una dama. Gracias. Yo estoy bien agradecido de haber venido a este seminario. Desconocía muchas de estas cosas de envejecientes. Conozco al licenciado de la práctica de oficio en el Tribunal Federal. Quería hacer 2 comentarios. Yo seguida pienso en educación y en este tipo de temas pienso en los casos que he leído de violencia doméstica donde a la mujer en varias veces la abusaron de ella, la policía fue, volvieron para atrás y pasaron varios incidentes hasta que mataron a la mujer, hasta que el hombre mató a la mujer. Y entonces pienso que eso pasa mucho con los envejecientes también y me preocupa, no que los maten, pero que los abandonen a tal grado de que lleguen a un punto donde se les causa la muerte. Y entonces automáticamente me echo la culpa a mí de no educarme sobre esto como abogado, pero me pregunto en qué nivel se educan a este listado de personas que les voy a decir. A los policías, a los alguaciles, a los fiscales, a los trabajadores sociales, a los psicólogos, maestros, abogados y a los fiscales especialmente, y a los sociopenales. O sea, a mí me preocupa a qué nivel se le da a los policías en la academia un curso o algo descriptivo de esta ley y de muchas otras leyes que son tan importantes para la vida. Por ejemplo, el ambiente también, la contaminación ambiental es una cosa que provoca enfermedades críticas, crónicas a personas. Y también está la enfermedad de hepatitis C. Y les hago un pequeño relato de una vista que yo tuve ayer y esto va a todo abogado y a todo juez. Yo tuve una vista ayer en un caso de oficio donde mi cliente llevo desde marzo con un diagnóstico de hepatitis crónica. Y entonces ayer mi cliente se declaró culpable de una conspiración de drogas, pero yo vengo hace meses radicando mociones diciendo al tribunal que hay que darle tratamiento a esta persona en la cárcel federal, porque está allí. Entonces la gente en la cárcel federal me dicen que porque el tratamiento conlleva medicamentos diarios y a él lo van a trasladar eventualmente porque es un solo centro de detención, porque no le pueden dar el tratamiento. Bueno, pues cuando el juez empezó la vista me dijo, Inserni, yo voy a dejar eso se lo voy a referir a un magistrado para que lo resuelva. O sea que no lo quiso resolver. Cuando terminó la vista, me dijo, mira, yo cambié de parecer, vamos a resolverlo, acérquense al estrado. Y entonces ahí yo le explico al juez, mire juez, este muchacho tiene hepatitis C crónico, se pueden afectar órganos. Le agradecería que usted, no se preocupe, Inserni, estoy de acuerdo, cambié de parecer, voy a ordenar ahora mismo a la cárcel federal a que le empiecen el tratamiento. Bueno, el punto rápido, y no les cojo más tiempo, es que para mí los jueces y nosotros los abogados
tenemos que ser prácticos, y no es crítica al juez Tyden ni a la administración de tribunales, pero recientemente me enviaron un artículo de un juez federal en Estados Unidos que se retiró, y uno de los comentarios que dijo fue que los jueces y nosotros los abogados somos personas que tenemos la primaria función de resolver un problema, de no ser tecnócratas, de no ser dogmáticos, de no ser literarios a lo que dice la ley, sino primero ver la humanidad de la persona. Y ahí me lleva a la ventana rota en Nueva York, con este señor súper republicano, súper derechista, súper de retrógrada, en mi opinión, y unas cosas, pero implementó el fiscal federal de Nueva York que estuvo allí, que fue candidato a presidente en un momento dado, implantó una teoría de la ventana rota, que básicamente lo que dice es, mire, si usted ve una ventana rota, arréglela. Si usted ve basura, recójala. Si usted ve graffiti, no, límpielo. O sea, si usted va a cruzar la luz, espere la luz que le permita cruzar. O sea, una actitud positiva. Y eso yo creo que va mucho con esta función de ayudar a los envejecientes. Y el último comentario que iba a decir es que el voluntarismo está olvidado. Y el voluntarismo podría bajar el gasto público, pero hay un problema generacional. Muchos empleados jóvenes vienen y se quejan o tienen miedo que las personas mayores le van a quitar el trabajo y el ingreso por el voluntarismo. Y eso es un punto que yo creo que hay que trabajarlo, porque hay tantos ingenieros, hay tantos abogados, hay tantos médicos que no deben estar retirados y que no quieren estar retirados. Pero por miedo a invadir en la fuente de ingreso de generaciones jóvenes, pues nos crea un vacío y nos crea un problema. Son comentarios. Muchas gracias. Excelentes los comentarios. Muchísimas gracias. Creo que había otra persona por ahí. En cuanto a ese último comentario del compañero, ayer me decía un estudiante que ante la debacle de la economía financiera en Puerto Rico había que invertir en la economía de la solidaridad. Y yo creo que ahí hay que repensar el país para dar paso a eso. Próxima compañera. También quería contestarle el comentario que usted hizo al señor acerca de la educación, específicamente a los psicólogos, porque yo estoy actualmente estudiando psicología. No es mucha la educación que se ofrece compulsoria. Ahora mismo los cursos de gerontología son opcional. Inclusive el mismo curso de desarrollo del ser humano, la psicología del desarrollo humano, es opcional. Es solamente para contestarle eso. Perdóname, eso es, ¿qué currículo es ese? ¿Para qué grado? Bachillerato. Psicología, sí. No, en la UMED, Universidad Metropolitana. Pero sí, pueden comentar. Yo quería partir del comentario de una compañera de que nosotros los ciudadanos no debemos depender del gobierno para las leyes. Pues yo también quería preguntar si debemos entonces nosotros, Puerto Rico, depender completamente de los Estados Unidos con relación a las nuevas leyes que puedan brindar diferentes países para el mejoramiento de los envejecientes y los derechos que ellos deben pues tener. Muy bien. Ahí le pusieron la bola, vamos a ver. Yo creo que no, porque igual que Estados Unidos se retiró de los tratados de protección ambiental y las ciudades y los estados asumen dentro del reglamento federal, siempre las jurisdicciones menores pueden ser más rigurosas que la federal. Así que si Puerto Rico decidiese ser con una política más rigurosa que lo que establece la ley federal, mientras no sea en contradicción, siempre se puede asumir. Muy bien. Por eso, pero de acuerdo. Lo que pasa es que la política federal, las leyes federales que sean aplicables son obligatorias para nosotros. Y lo que la compañera acaba de verbalizar es que siempre y cuando nosotros respetemos el mínimo que esas políticas exigen, de ahí en adelante podemos nosotros expandir derechos a favor del ciudadano. Sí, por eso yo me refería a que cuando las leyes federales entonces van en nuestra contra, pues nosotros tenemos que seguir las leyes federales, pero cuando eso no está a favor nuestro, de los puertorriqueños. Pues tenemos que protestar, mija. No, yo estoy a favor de la protesta, pero no hay suficiente conciencia de masa para que surja la protesta. No hay conciencia de un montón de cosas. Por otro lado, ayer hablando con el doctor Acle,
después de que salimos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, porque allá surgieron unos voluntarios para analizar el convenio, ¿verdad? La convención de la Facultad de la Inter, que fue nuestra última intervención ayer. Surgió un grupo de estudiantes y el profesor Gerardo Bosque, voluntarios, a analizar la convención y extrapolar de la convención aspectos para entonces proponerlos como política pública en Puerto Rico, ¿verdad? Que no entren en conflicto o no dupliquen lo que ya está, ¿verdad? Que nos parece que hay espacio para ciertamente hacer ese análisis, que no necesariamente tenemos que pensar que estamos maniatados de una forma u otra. En la experiencia de ARP, lo que pudiese añadir es que el reto es definitivamente uno de que la misma ciudadanía, las profesiones, los gremios, las distintas personas que de una forma u otra puedan estar interesadas, se activen y se involucren. Por otro lado, en cuanto a lo que se mencionó varias veces de la educación, circulé la lista para que se anotaran y su correo electrónico, que no sé por dónde estará, pero, ok, pues gracias, porque precisamente AARP está haciendo un esfuerzo concertado con la ayuda del Colegio de Abogados, que ha estado la compañera Astrid Soto y la compañera Giselle Lombardi colaborando como presidentes de comisiones, con la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Derecho, el compañero Hernández ha estado involucrado, y la Facultad de Derecho de la Interamericana. Le estamos haciendo acercamiento a la Facultad de la Católica de Ponce para ver de qué manera todas las distintas organizaciones... Y hemos tenido conversaciones extraordinarias con la Academia Judicial y tribunales, que por eso está el juez Steidel aquí. Próximamente, el 29 de septiembre, vamos a estar en un seminario de todo un día que la Academia Judicial va a hacer no solamente con jueces y juezas, sino con todos los funcionarios del sistema de tribunales que están invitados para hablar de las distintas poblaciones que atiende tribunales. Y hay ciertamente unos esfuerzos, pero yo creo que en la medida que las personas se involucren, aunque sea por lo menos informándose en principio y luego entonces buscando otros espacios, yo creo que esto del voluntariado es clave. Creo que todos tenemos que ver qué tiempo podemos dedicarle, porque ciertamente el quedarnos esperando a que de alguna manera u otra el aparato, el Estado vea la luz y decida entonces actuar, es cuestión de cómo las sociedades pues evolucionan conforme a que la misma gente se organiza, que fue lo que decía a Marcos al principio. Él me estaba hablando ayer de que todo nace en el 1948, cuando en Argentina Eva Perón hace unos pronunciamientos y quedan en nada hasta que a través del tiempo, como pudieron ver en la evolución que él demostró, fue que se movieron, ¿no? Y lo movieron, ¿no? Las ideas. Así que se nos acaba el tiempo, no sé si... Yo hago un último comentario por sí. aquí. Y también en esta parte de la en esta parte de la discusión también es fundamental traer el tema de los derechos humanos. Y eso yo creo que es parte del propósito de esta conferencia, porque parte de rediseñar nuestra propia política pública tiene que incorporar principios que puedan ser cónsonos y aceptables, y también el tema de los derechos humanos ha formado parte de esta discusión, pero yo creo que por algún tiempo se ha abandonado o se ha echado a un lado. Y aquí, al reconstruir toda nuestra política pública, tiene que estar presente. Y yo creo que esto es un foro importante para informarnos, pero también para repensarnos y para repensar las políticas que tenemos. Gente, eso era lo que quería comentar. Compañera. Consono con lo que dijo la licenciada Belén Guerrero de protestar, es que la protesta es un detonante que va poco a poco abriendo la conciencia y creando la masa crítica, porque hay que crear una masa crítica. Lo de Eva Perón me lo perdí, que yo la admiro mucho, pero si no hubiera sido por como se organizó el pueblo argentino en las protestas, nunca hubieran adquirido cuerpo. Claro. Porque los cambios sociales se han dado a través de la protesta. Claro. Y ahí está la historia. Claro. Y que podamos trascender de la protesta a la propuesta también, ¿verdad? Y a la acción. Claro, todo lo que se dice de educación y todo está bueno, pero tiene que haber un detonante. Seguro. Que cree la masa crítica. Yo estoy hablando de la masa crítica. Muy bien, pues gracias. Se nos acaba el tiempo. Gracias al colegio, a ustedes por su asistencia. Licenciada Astrid Soto. No te vi con el micrófono, perdóname.
como ya dijo el compañero Eddie Olivera, nosotros en las comisiones ya estamos la Comisión de las Personas de Mayor Edad y la Comisión de Víctimas de Delitos. Hacemos un trabajo voluntario en el colegio y todo lo que estamos hablando de que debemos educarnos, esto es parte de los esfuerzos que estamos haciendo. Incluso cuando estábamos buscando el título del foro, porque a veces la gente habla de derechos de las personas de mayor edad y como que no les atrae. Así que teníamos que buscar un título que apelara, ¿verdad? Que llamara la atención. Así que por eso fue que, ¿verdad?, de la nueva demografía. Pero aquellos abogados, que invitamos a todos los abogados, hicimos, ¿verdad?, todo este esfuerzo para que llegaran, esto es parte de la educación, y aquellos que quieran colaborar también a través de las comisiones, estamos haciendo unos trabajos bien buenos, nos gusta ir a dar charlas en algunas comunidades, ¿verdad?, en las comunidades que nos inviten, y esto es educar en las escuelas, en las universidades. Así que y a las personas, ¿verdad?, que les interese, que no son abogados, pues también los invitamos a colaborar en este esfuerzo de educación, pero a seguir. Gracias, compañera, y gracias a ustedes. Que disfruten el resto de la convención, que tengan un buen día.